Muchísimas gracias, completamente en vivo. Aquí estamos en esta noche de 13 de mayo. 2 meses desde que se dio el primer caso de COVID-19. Y después de saludarlo a usted por TN23 y Radio Cadena Sonora, saludo a mi compañera de fórmula, Sandy Monroy. ¿Cómo estás para los análisis? ¿Bien? Muy bien, Julio Talamonti, pero también alarmada por esos casos que se dieron a conocer hoy, que ya vamos a hacer el análisis correspondiente. Muy buenas noches, sea usted bienvenido y esperemos que usted esté tomando las medidas de prevención en su casa, en cualquier área donde usted se maneja también, para que de esta forma podamos contener esta enfermedad. Sabemos que estamos en una etapa muy difícil, crítica. Julio. Así es, Sandy. Pero como el COVID-19 trae varios efectos, ¿podrías plantearnos cuál es el primer tema de análisis, Sandy? Recordemos que hay personas que son vulnerables al COVID-19, pero si hablamos, por ejemplo, de una situación que en nuestro país se está dando con el tema de la desnutrición, las cifras no son para nada alentadoras, porque la CESAN ha hecho ya el recuento de los casos de desnutrición en nuestro país. Son más de 13,000 casos que se reportan y a continuación le detallamos. Secretario de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, CESAN, confirmó que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la cooperación internacional para identificar casos nuevos de desnutrición aguda que puedan darse en alguno de los 340 municipios derivados del coronavirus en niños menores de 5 años. A la fecha, son más de 13,000 casos registrados en todo el país. Las que estamos tomando de manera inmediata con el Ministerio de Salud es crear una condición de búsqueda activa de casos de desnutrición aguda que se va a activar a partir de la última semana del mes de mayo en una colaboración interinstitucional y también con la colaboración de la cooperación internacional con el objetivo de hacer identificación de casos de desnutrición aguda. Obviamente es un trabajo que tenemos que realizar de manera institucional y nuestro esfuerzo va enfocado a la identificación de estos casos. Se alimenta constantemente, precisamente hace pocos días ya se alimentó de parte de la información que traslada el Ministerio de Salud a través de sus unidades epidemiológicas. Ya lo tenemos subido y hay una situación de 13,000 niños con desnutrición aguda. No es comparativo con el año anterior porque son datos de diferente fuente, pero nosotros haremos la verificación que corresponde para establecer cuál es el dato real en cada uno de los casos que nos han presentado. De ahí se deriva la estrategia de hacer la identificación activa de los casos para poder verificar que efectivamente así es. ¿Podrían incluirse otros departamentos que reporten más casos derivados del COVID, subsecretario, o seguirían siendo los mismos que ya están identificados? La política pública es de observancia general, nuestro trabajo es a nivel nacional. UNICEF reiteró en un comunicado de prensa que los efectos de la COVID-19 podrían generar la muerte de 6,000 niños menores de 5 años si no se toman las medidas urgentes por cada gobierno. Empecemos con el análisis. El síndrome agudo respiratorio COV-2, es decir, el SARS-CoV-2, es el virus, Sandy, que causa la enfermedad denominada COVID-19. Para nosotros es algo aún nuevo y no se dispone aún de suficiente información sobre el modo en que afecta a los niños, a las mujeres embarazadas o a las personas inclusive con desnutrición y desnutrición aguda. Lo certero es que cualquier persona puede infectarse. Lo hemos visto, Sandy, noche tras noche, independientemente de su edad, pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 entre niños, al menos aquí en Guatemala. La enfermedad puede llegar a ser mortal en algunas ocasiones y hasta ahora la mayoría de víctimas mortales han sido personas o de edad avanzada o de edad mediana que ya padecían de alguna enfermedad aguda que provoca la muerte de ellos. Hay que tomar en consideración, Julio, las cifras y sobre todo los estudios comparativos que se hacen con este tema de la desnutrición. Hablábamos y también estudios que se han hecho, por ejemplo, por UNICEF. El último estudio que se hizo en el 2017 ubicaba a Guatemala en América Latina y el Caribe como el primer país, en el primer lugar del número de casos de desnutrición crónica. Imagínate, ahora, efectivamente, cuando haces la comparativa de los casos, precisamente hoy que daba a conocer
conocer la CESAN, se habla que se han triplicado los casos este año comparados con los que se registraban el año pasado. Pero aparte de ello, si observamos también dónde se ubican, muchos de ellos están en el corredor seco, donde también recordemos que ya en algunos lugares se han dado casos de COVID-19 y que obviamente si se siguen registrando y se da especialmente en niños que tengan, por ejemplo, desnutrición, bueno, los resultados podrían ser muy trágicos. Qué peligroso cuando uno hace precisamente el análisis como tú lo estás llevando, es decir, Guatemala, imagínate tú, por encima de Haití, estamos hablando de Haití, no de un país que mira cómo está, por encima de Haití en casos de desnutrición y desnutrición crónica infantil. Esto ya per se nos debe de llamar la atención. Ahora bien, tal y como lo estabas correlacionando, el COVID-19 está presente en Guatemala como todo el mundo. Y afortunadamente, aunque no hemos tenido aparentemente, ¿verdad?, a menos que no se hayan detectado casos en niños, es decir, por lo menos no tantos, han habido casos emblemáticos. Y no niños con estas condiciones. No niños con estas condiciones, no se ha reportado allí. Pero ¿qué va a pasar el día que, por ejemplo, se empiecen a hacer pruebas en los departamentos del corredor seco, en Chiquimula, en El Progreso, ¿verdad?, en todos estos lugares, en Zacapa, en Jutiapa? ¿Qué es lo que va a suceder y qué es lo que podemos hacer? Porque al final de cuentas se puede reportar la muerte de estos niños por desnutrición y no sabemos si al final también de las cansadas fue algo que tenía que ver con el COVID-19. Y no solo ellos, sus hermanitos, sus hermanitas, los mismos padres de familia. Estamos aquí en una situación crítica en el tema de la desnutrición combinada con COVID-19. Diversas organizaciones, Julio, que están en pro de los derechos de los niños han hecho el llamado que se le preste mucha atención al tema de la seguridad alimentaria, que va muy de la mano también, porque sabemos que la desnutrición puede jugar un factor obviamente de riesgo también para los niños, para cualquier persona sin duda, pero los niños son los más afectados en las edades de menores de 5 años, según se da a conocer. Pero aparte de ello, hay diversas propuestas incluso de decretar o de solicitar una emergencia alimentaria. ¿Tú cómo ves? Yo creo que sí, es necesario y no solo por el COVID-19, Sandy, es necesario por la condición que tú hablabas y que hemos hecho hincapié, es decir, en Latinoamérica, estar en primer lugar, Guatemala, en tema de desnutrición crónica infantil. Estamos realmente pues hipotecando lo que es el futuro de este país, porque ya estos niños, aunque no mueran, aunque sobrevivan, ya sus capacidades van a mermar per se, ¿verdad? Porque perdieron en esa edad temprana muchas posibilidades que otros han tenido, y cómo tú reviertes ese proceso es prácticamente imposible. Ahora bien, llama la atención la situación de lo que se va a hacer o qué es lo que se puede implementar precisamente en los departamentos o en los municipios donde está este corredor seco y donde abunda más la desnutrición crónica y la desnutrición infantil en general, para poder implementar algún programa, algún proyecto, algo, porque la UNICEF dice que va a aumentar muy particularmente este problema, y aparte pues se está poniendo en riesgo la salud de estos niños. Efectivamente, y aparte de cuando hablamos de datos, hay estos datos que alarman, Julio, porque imagínate, con este registro que se tiene el sistema de la CESAN, por ejemplo, donde se lleva a cabo el recuento de los casos, la semana epidemiológica del 17, que es la número 17, que va del 19 al 25 de abril, que son los datos de último momento, indican que el país suma 13.740 casos, imagínense, de desnutrición aguda, pero especialmente en los menores de 5 años. Ahí está entonces la vulnerabilidad, y obviamente es un sector que si ya se ha logrado focalizar o localizar, creo que hay algo que se debe hacer, Julio, porque sabemos que también muchos de ellos están en departamentos afectados. Precisamente mencionan en las áreas de mayores casos de desnutrición aguda, que está San Marcos, El Progreso, Retaluleu, Zacapa, Chiquimula, Quetzaltenango, Suchitepeques, Huehuetenango y Zacatepeques. ¿Se han dado casos aquí, sí o no? Sí, seguramente sí. Estamos hablando, por ejemplo, de algunos de los departamentos de las distintas regiones, pero de los más afectados. Solo ahora que mencionas Zacatepeques, por ejemplo, que es región número 1, es la región que está liderando con casos de COVID-19. Da miedo, da temor el solo hecho de pensar que en estos lugares, que en estos departamentos y en municipios muy específicos, voy a mencionar solo 2, ¿verdad? Porque no son los únicos. Camotán, Jocotán, por ejemplo, allá en Chiquimula, parte de donde la desnutrición crónica es tan terrible. Hombre, ahí lo que puede hacer es una situación mortal. Pero bueno, ¿me permites dar otros detalles? Por supuesto, Julio, adelante. Claro que sí. A ver, por favor, para su análisis allá en casa, hay un temor
que el COVID-19 pueda causar muchas muertes en niños por dos razones específicamente, Sandy. La primera de ellas, que la enfermedad tenga un impacto fuerte en los niños con desnutrición aguda. Bueno, terrible. Además, hay un temor sobre el efecto que tiene la pandemia en el sistema de salud, debilitándolo, interrumpiendo los servicios rutinarios como la atención a la desnutrición, es decir, combinando dos problemas para el Estado, que va a ser muy difícil que los pueda atender al mismo tiempo. Y otro efecto secundario, Sandy, de la pandemia es el escaso o tal vez hasta el inexistente acceso al agua. En estas comunidades no hay agua y eso imposibilita el simple hecho de lavarse las manos con agua y con jabón y poder entonces por lo menos prevenir el contagio del COVID-19. Ya casi para ir concluyendo, Julio, también el Programa Mundial de Alimentos hacía mención que debido a esta crisis por el COVID-19, este año nuestro país podría al menos 2.300.000 guatemaltecos estar en riesgo de inseguridad alimentaria. Eso también nos tiene que alarmar. Esa cifra es para alarmarse, realmente para tratar de dimensionar qué significa eso. Si en teoría somos ¿cuántos? 16, 17 millones y 2 millones de personas están en esa situación, creo que es algo que los guatemaltecos, el gobierno, la sociedad, todos juntos tenemos que reflexionar y buscar la forma de apoyar, de revertir esto, de buscar programas nacionales, de buscar el apoyo, la cooperación internacional, pero algo hay que hacer. Definitivamente. Bueno, esta es la radiografía de los casos de desnutrición, cómo se encuentra nuestro país y obviamente también hacerle la mención a usted y lo importante que es saber cómo alimentarnos. Yo lo hablábamos, a veces la escasez económica obviamente afecta en gran manera la escasez de alimentos. Sabemos que en estos momentos hay varios que se dedican incluso a la agricultura que no están produciendo de la forma que en este momento lo estarían haciendo. Entonces también es momento de unirnos y de ser solidarios. Nos podemos quedar con esa última reflexión y qué tal pensar en una situación familiar que se pueda ayudar para que las familias produzcan algunos vegetales y algunos insumos que les sirvan para tratar de evitar la desnutrición crónica. Terminamos entonces este primer tema. Vamos a la pausa, pero al volver hablaremos acerca de cómo evitar que se llenen los hospitales, que esta situación salga de control después de la pausa. Qué bueno, entonces por favor no cambie, recuerde, somos a la medida.